Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebrando esta gran solemnidad de San José, el esposo de María Virgen, el Padre legal de Jesús, el Hijo de Dios. Si José es el Padre legal de Jesús, el Eterno Padre es el Padre natural de Jesús. Jesús, al tener esa obediencia a su Padre eterno y esa obediencia a su Padre San José se pone a la altura del Padre eterno. Qué gran importancia la de la persona de San José. ¿Y todo eso por qué? Vamos a tocar un tema que puede ser estresante, electrizante para alguna persona. Por eso tengo preparada una caja de tranquilizantes. Si alguien lo necesita, me pide que le doy. Vamos a hablar de la predestinación. Eso que a algunos hasta le quita el sueño. Vamos a hablar de este tema de la predestinación, fijándonos en San José, ya que él fue elegido por Dios y puesto a la altura del Padre Eterno por la predestinación del Eterno Padre. La predestinación es el acto con el que Dios destina gratuita y eficazmente a algunos hombres a la gloria. Como el que ha determinado, ponemos un ejemplo. Un arquitecto elige, él decide un modelo, va a hacer una casa. Para esa casa quiere darle unas dimensiones, unas medidas, unas proporciones y unos materiales que él elige. Para que quede con la belleza que él tiene ya de alguna manera proyectada, plasmar. Es decir, el arquitecto concibe una idea. Esa idea la va a plasmar fuera. Para plasmarla, pone unas líneas, dice esto tiene que ser así. Pero para que dé la grandeza, el esplendor, la belleza, la majestad que yo quiero, necesito que esta piedra vaya tallada de esta manera, que esta otra vaya de tal forma. Y va dándole a cada piedra, y elige unas que son de granito, otras pues serán ladrillos, simplemente amasados con barro, otras serán ya piedras preciosas, otras será un mármol bello, y a cada una, según su calidad, le va dando la forma, figura. Si tomas una piedra, no es más que una piedra, pero puesto en el conjunto, la piedra exacta, puesta en el lugar exacto, con la armonía exacta, la belleza es impresionante. Quedan esas obras de arte que uno se queda contemplando, esos templos maravillosos de la gloria de Dios. Y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad,
quisieron hacer el templo del universo. Para este universo, en esta creación, pusieron un centro. Ese centro no podía ser otro que el Hijo de Dios. El Padre lo quiso para su Hijo. Y entonces empezaron a elegir piedras vivas. Estas piedras vivas eligieron a Santa María. Haremos esta criatura preciosa y hermosa, que sea la criatura con la mayor gloria que jamás ha habido ni habrá, que sea, y entonces empezaron a proyectar el ideal de lo que iba a ser la madre del el que se lo merece todo, el Hijo de Dios. Y proyectaron a la Virgen María. Y para que ella pueda realizar esta misión, para que esta misión tan grande que ella va a realizar, se haga como Dios Padre quería que su Hijo fuese recibido en el seno de una familia, se necesitaba el esposo de María, y ese fue San José. ¿Cómo iba a ser? ¿Una piedra de desecho? No. ¿Una piedra de repuesto? No. Una piedra elegida, preciosa, valiosa. Una piedra que no le fallase. El arquitecto es bueno. Cuando Miguel Ángel tomaba una piedra de mármol y decían que qué genio es él, dice, no, si la figura ya está dentro de la piedra, solamente hay que descubrirla. La piedra ciertamente tenía la figura dentro. Ese Moisés está dentro de esa piedra. Ahora, si me pongo a dar golpes sin mirar dónde los doy, destrozo todas las maravillas que hay ahí encerradas. Pero si esa piedra valiosa la pongo en unas manos hábiles de un escultor que tenga el cuidado, la perfección, la delicadeza, la sabiduría de poder ir descubriendo lo que ya está dentro de esa piedra, sale ese Moisés, sale esa piedad, sale esas maravillas. Y cuando uno lo ve, se queda, ¡qué maravilla! Pues dentro de esa piedra estaba. Ahora Dios va a tomar una piedra, pero claro, eso no se puede hacer con una piedra de arcilla que con el calor se dilata, que con el viento se raja, porque no sale esa maravilla, no puede llegar a ello. Se necesita una piedra que sí aguante tanto los duros golpes como el suave y fino limar, lijar, suavizar, pero que donde se le da el carácter, allí se quede y no se quiebre, no se fracture, no se doblegue. Ese es San José. En el bello templo de la creación, Dios destina un lugar precioso para San José y le da unas cualidades únicas a San José. Y entonces viene una mano también única, ¿ve? Ese artista divino, a hacer de esa piedra esa joya, esa belleza, esa obra de arte que es San José. Me dirán, bueno, ¿por qué si hemos dicho que esto es tan tremendo, no? Dios elige los materiales que va a utilizar en la construcción. A unos los destina para columnas, a otros para ventanas, a otros para piedras sillares que aguanten el peso de los muros y no se le rajen, no se le hundan. Claro que la piedra que está soportando el peso del edificio es importantísima, pero no se ve. No está de tal manera que uno pueda contemplarla y admirarla, pero es la que aguanta el peso. Pues así Dios va formando para la Jerusalén celeste el puesto que cada uno ha de ocupar. Ese puesto al que Dios destina a cada uno, esa elección, esa determinación de Dios de que tú vas a estar
Aquí se llama predestinación. Dios te ha predestinado para ese lugar. Lo terrible de esto, ¿saben lo que es? Lo estresante es que también hay personas que se condenan. Y entonces es que esos no estaban predestinados. Pues dicho así, no. Entonces, ¿estaban predestinados para la condenación? Pues no. Entonces, ¿para qué están predestinados? ¿Predestinados? Para nada. Estaban destinados a ocupar un puesto, pero existe una ley que se llama la ley de la sustitución. Cuando una piedra yo la pongo, la destino para un lugar y al ponerla ahí no me encaja, no me sirve, se me quiebra, se me desmorona, no desempeña la misión, la reemplazo. Aquella primera que yo había elegido, la voy a poner en el sitio que yo le había destinado. Pero si no me sirve, si me falla, la destino para otro uso. Y ahí pongo otra que sí me dé. Así tienen ustedes el ejemplo en los apóstoles. Dios eligió 12. ¿Para qué? Para ser columnas de la iglesia. Columnas de la Jerusalén celeste. Por eso nos cuenta bien claro, el Apocalipsis nos lo dice de una manera, y un templo con 12 columnas, 12 puertas. Entonces, esas columnas son los apóstoles, esas puertas son los apóstoles, por donde se entra al templo de Dios. Pero ¿no vieron ustedes que hubo uno que falló? Hubo uno que estaba destinado a ser apóstol, pero él se rajó, pero él se aflojó, pero él se quebró, pero él traicionó. ¿Y qué? ¿Se va a quedar el templo de Dios con 11 puertas? No, la sustitución. Por eso nada más que Cristo murió, Cristo resucitó, San Pedro reunió a la iglesia y dijo, no. A los apóstoles dice, Cristo eligió 12, aquí hay que elegir uno en su lugar. Y por eso está Matías, en lugar de Judas, el que le traicionó. Y eligieron, decidieron y pusieron a Matías en su lugar. En su lugar. Estaba destinado para ese lugar, pero no cumplió, falló. Entonces Dios, en su sabiduría y omnipotencia infinita, como no se le escapan los detalles de la construcción, tiene predestinado un material para sustituir a aquel que falla. Ustedes piensen que Adán y Eva tenían una misión muy importante en la humanidad y fallaron. Entonces hay una nueva Eva. Esta no falló. Cuando Dios elige a uno de sustitución, lo predestina para que no falle. Le da las gracias, las cualidades humanas, las dotes espirituales, físicas, morales, psicológicas y divinas, para que no le falle su obra. Lo que sí tenemos que estar convencidos de una cosa: a Dios no le va a fallar su obra por más que los hombres lo intenten.
Es que me da igual. Si tú no quieres, está bien, te respeto. Pero mi obra no se va a quedar inconclusa. Va a ser perfecta. Y si cambio una y pongo otra, esa otra va a relucir más. Y por esa que falló, el edificio no se me va a caer, la gloria del cielo no se va a estropear, la alabanza, la honra, la gloria eterna del Dios creador no va a ser menor, sino que precisamente el plan de sustitución es lo que va a hacer que eso se vea, el poder de Dios, cómo predestina a unos cuando le ha dado la oportunidad a otros y le han fallado, por su libre albedrío, por su libre decisión, por su voluntad, no porque Dios no le diera las cualidades, no porque lo hiciera de un material indebido. Vemos que hay una piedra de mármol y empieza uno a tallarla y se quiebra. ¿Por qué? Bueno, en lo humano podemos decir, tal vez sea que el escultor le dio un golpe demasiado fuerte, demasiado pronunciado, que no empleó la herramienta adecuada, que lo hiciera, o tal vez de un accidente, que se caiga algo, el viento, algo exterior. Pero también puede ser que la misma piedra se resienta. En lo espiritual, ciertamente que el escultor divino da los golpes siempre acertados. Pero aquí está la maravilla, esto es la grandeza de Dios. El templo de la gloria celeste no es un templo material, es un templo espiritual. Y Dios cuenta con nuestra respuesta. Dios cuenta con nuestra libertad. Dios cuenta con nuestra colaboración y quiere que nosotros colaboremos en la grandeza del templo celestial, de la Jerusalén celeste. Esa es nuestra maravilla, nuestra gloria y a la vez nuestro temor. Yo puedo decir sí, yo puedo decir no. Y cuando Dios me destina para un lugar, no estar de acuerdo. No quiero eso. Rebelarme, decir no y quebrarme. No respondo a la gracia de Dios. Entonces, Padre, ¿quiere eso decir que cuando uno ya ha fallado, ya al infierno, una patada y ahí te pudras? No. ¿No ven que Dios es bueno? ¿Qué ocurre? Tal vez yo le he fallado. Tal vez Dios me tenía destinado para un lugar. Pero es que un ladrillo cuando se parte ya se tira. No, me sirve para otras funciones. Bueno, para cascotes, para rellenar un hueco, para tapar aquí, para donde necesito una mitad aquí y otra mitad allá. El buen constructor aprovecha todos los materiales. Solamente que el que está entero, solamente que el que está perfecto, es el que pone más a la vista, es el que pone en el mejor lugar. El que tiene su defecto, se lo tapa y lo pone en otro lugar. Y el que está que se deshace, lo va poniendo en los lugares más ocultos. Pero si un material no le sirve ni para lo uno, ni para lo otro, ni para lo otro, termina al final en el camión del desecho. Eso es cierto. Pero cuando se le dieron todas las oportunidades, lo que ya no me sirve, porque ya no me sirve, eso sí que se tira, eso sí que se desecha. Y ese es el desecho.
lo que no sirve ni para arriba, ni para el medio, ni para abajo. ¿Por qué? Porque no sirve. Cuando nosotros somos libres, cuando no servimos es cuando no queremos servir. A lo mejor de la primera vez yo no entendí la intención de Dios. A lo mejor de la primera vez yo no colaboré. Y cuando Dios me dio, el artista empezó a quitar de mí, desbastar eso que me sobraba, y empezó a quitar caprichos, cariños, afectos, apegos, pasiones y todo lo que no le servía para manifestar la gloria de Dios. Yo protesté, me rebelé, dije que no y de alguna manera me quebré. Bueno, como este es más débil, más blando, bueno, hagamos otra cosa con él. Y entonces me mete en segundo lugar. Ay, pero entonces eso quiere decir que segundo lugar. Sí, ciertamente que ese segundo lugar es menos gloria. Claro que sí. Pero no deja de ser gloria. Es que precisamente la habilidad del artista es el que hace que de aquí saque otra cosa y también con toda su habilidad y con todo su arte. Pues si en vez de sacar una cosa, saca otra, esa otra dará toda la gloria a Dios. San José está en ese puesto principal. Además de la gloria, Dios destina, o sea, la predestinación es el darle las gracias y el destinarlo, predestinarlo a la gloria eterna, participar de la eterna felicidad en el reino de Dios. Pero además, para que puedan desempeñar la misión y ocupar el puesto y dar la gloria a Dios allá en el cielo, Dios destina a los elegidos todo lo que necesitan para que al salir de este mundo merezcan la gloria en la justa medida y grado que les ha predestinado. Pero para llegar a ese primer puesto de San José, le ha dado todo lo que necesitaba en esta vida de gracias en cuanto a su cuerpo, la perfección física para poder desarrollar el grado de santidad al que Dios le tenía destinado. Como lo que a San José le tenía destinado es protector del Hijo de Dios, no iba a ser un enfermo que iba a estar por ahí necesitando que le lleven en brazos. Necesitaba un hombre que pudiera proteger, guardar. En cuanto físicamente defender a la Santísima Virgen, físicamente necesitaba esa pureza, esa fortaleza para defender la pureza, la inmaculada pureza de la Santísima Virgen y del Niño Dios. Necesitaba además la fortaleza para trabajar y alimentar y sostener el cuerpo del Hijo de Dios y alimentar y sostener a la Madre de Dios. Y así todas las cualidades humanas, todas las cualidades y perfecciones psicológicas, porque tengamos en cuenta esto. Una cosa es el trabajo, la misión que Dios me da, y otra cosa es el poder desarrollarla acertadamente. Imagínense ustedes el puesto tan difícil en el que se encontraba San José. El Hijo de Dios. Y él dándole órdenes. Y que no se ensoberbezca. Y que no se llene de vanagloria. Y que eso no le lleve a desviarse, ni por vanidad, ni por soberbia, y a creerse más que Dios. Pero a la vez, a hacerlo acertadamente. Hace falta una psicología equilibrada. Por eso le dio a San José una psicología equilibrada, para que pudiera desempeñar en esta vida y después salir con todos los méritos para llegar hasta la otra. De aquí viene entonces lo siguiente: física, psicológica, pero también San José necesitaba
todas esas gracias, los dones sobrenaturales para poder alcanzar la santidad, es decir, la fe. ¿No ven cómo dice? Le llama a la Sagrada Escritura el hombre justo, era un varón justo, tenía santidad, tenía fe, tenía caridad, fortaleza. Si miramos las virtudes de San José, es un conjunto de virtudes en un equilibrio humano que, diríamos, prácticamente los otros santos le han imitado, pero igualado ninguno. Grande era Moisés, ese hombre que sacó al pueblo, que dio la ley al pueblo, que hizo tanto, pero en esa grandeza tenía sus debilidades. Y sin embargo, San José no tuvo esas debilidades. Se necesitaba una fortaleza mayor que la de Moisés. Y así vamos viendo en San José que además esa fortaleza y esas virtudes, todo ello escondido para poder desempeñar bien su función respecto del Hijo de Dios y a la vez en esa oscuridad. Hay muchos que la soledad, la oscuridad, el no sacar hacia afuera sus cualidades, les deprime, les debate, les perturba. San José no. Sin embargo, alcanzó esa gran santidad en medio de ese silencio. Además, los teólogos llaman a estas gracias que Dios destina al hombre a consecuencia de su predestinación a la gloria, efectos de la predestinación. Los efectos de la predestinación, esto que estamos diciendo. Si una columna las quiere el arquitecto que sea circular, que sea redonda y que esté revestida con una pintura o con un recubrimiento de plata o de oro, de lo que sea, se necesita la fortaleza para soportar y la belleza que vaya a manifestar en el puesto que se le ha destinado. Lo humano y lo espiritual, las dotes y gracias que Dios le dio para que pudiera alcanzar los méritos y practicar los actos de virtud que tenía que hacer de acuerdo a la misión, educar al Hijo de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que eso significa? Educar en lo humano al Hijo de Dios se necesitaba una virtud tal digna del Hijo de Dios. Porque dice el refrán, ¿no? De tal palo, tal astilla. Entonces, unos padres que no tienen virtud, el hijo puede salir virtuoso, pero siempre se le nota que la educación ha sido deficiente, que todo ha sido de otra fuente. Entre los padres que tienen algo de virtud, más el ambiente que tenga algo de virtud, más hoy día el colegio, la universidad que le dé algo más un director espiritual, más todo eso puede hacer realmente una persona de gran perfección y virtud. Pero para el Hijo de Dios, la escuela era la de Nazaret, María y José. La universidad era la de Nazaret. Los educadores, los padres, los maestros y los ejemplos eran ellos. Si miramos su ambiente, bueno, pasó por muchas circunstancias y no precisamente por las más favorables como para poder decir es que ha estado en tales y cuales ambientes que le han dado eso. Porque nada más que estar en ese ambiente de pobreza, que tal vez eso es lo que tenemos que caer en la cuenta. Ese era el ambiente que quiso el Padre para la educación del Hijo. El ambiente de pobreza, Belén, y después huir a Egipto. Estar en Egipto en un pueblo idólatra, pagano, no creyente, pero ahí estaban María y José, los hombres de fe.
para luego volver al pueblo e irse allí a un pueblo de segunda categoría, a Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué sería Nazaret? Cuando aquel apóstol lo tachaba de esta manera, de Nazaret podrá salir algo bueno. Mira, sí salió algo bueno. Ahí estaba María y José para sacar lo mejor de lo mejor. Esos efectos de la predestinación, Dios quiso que su Hijo, el Rey de la Gloria, naciese en una familia. Para que esto fuese posible, eligió a San José, le revistió de fortaleza, de prudencia, de humildad, de todas las virtudes necesarias como modelo y ejemplo para que el Hijo de Dios aprendiera naturalmente, es decir, como aprenden los niños, viendo en sus padres y comportándose como ellos hacen. Pues si Jesús tenía esa dignidad, esa majestuosidad, por eso se le veía y atraía su sola presencia. Jesús era ese maestro, ¿no? Ese rabí, que todos iban, las multitudes. Su delicadeza de trato, su finura, su hablar, su fortaleza, su presencia. Lo aprendió de mirar a María y a José. Lo aprendió de ellos. Eso vemos que los vicios y los defectos y las cualidades que tienen los padres lo aprenden los hijos. Le saca el tono de voz, el timbre de voz. Le saca, él tiene su propia voz, pero aprende de los padres. De escucharles va sacando. Las palabras, lo que escuchan sus padres es lo que ellos dicen. Por eso siempre decimos, en mi casa nunca se oyó tal cosa. Yo a mis padres jamás les oí decir tales cosas. Por eso yo eso no puedo decirlo. Hay otros que no han tenido ese ejemplo. ¿Qué ejemplos, qué palabras tendría Jesús? Y ya ven que Jesús con qué facilidad le salía la palabra de Dios. En la Biblia está dicho, también dice la palabra de Dios, porque en su casa se oía, se decía, se comentaba, se hablaba. María y José lo decían delante de él, hablaban con él. Los efectos ordinarios de la predestinación los hay de dos clases, naturales y sobrenaturales. Los naturales pertenecen a esas dotes físicas, corporales, anímicas del individuo y la misión u oficio que ha de ejercer en la tierra. Parecería a los ojos humanos desacertado elegir a un carpintero para la misión de padre, de educador del Redentor, del Rey de Reyes. Y fíjense que el Eterno Padre eligió a San José para educador del Hijo de Dios. A los sobrenaturales, a estos efectos ordinarios sobrenaturales de la predestinación, pertenecen la vocación a la verdadera fe y la justificación. Por eso la Sagrada Escritura nos habla de José, que era justo, hombre de fe. Dice San Pablo, a los que llamó, a los que predestinó, los llamó a la fe, porque, dice San Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a los que llamó, los justificó, es decir, les confirió, les dio el necesario arrepentimiento de sus pecados y el bautismo. Entonces, ese grado de santidad, ese motivo, ¿no?, de llegar a alcanzar eso, tienen que tener el rechazo del mal, el arrepentimiento de sus pecados. En San José, en la Virgen María, no cabe, porque la Virgen nunca pecó. Pero arrepentimiento aquí no es de los pecados cometidos, es el aborrecimiento del pecado en sí mismo, en aquellos que son como la Virgen María y como San José, inmaculados, limpios, ¿no?, sin mancha. Ellos tenían ese
aborrecimiento, ese rechazo, esa alergia al pecado y al mal, el bautismo es hoy, ¿no? La gracia del bautismo que Dios concede. Entonces no había el bautismo sacramental, pertenecían al pueblo de Dios por medio de la circuncisión, era otro modo, que no era tampoco un sacramento, sino un rito que Dios había puesto en la antigua ley como signo, nada más, un signo. Pues San José lo tuvo, por eso Jesús lo tuvo. Pero como en el aprovechamiento de la gracia influye mucho las cualidades y las disposiciones físicas del individuo, a San José le destinó, le dio Dios un temperamento y unas cualidades correspondientes para que respondiera como Dios necesitaba. Lo que hemos dicho antes de las piedras. Si la vamos a tallar y hay que darle unos golpes para desbastarla y quitarle una parte, que no se quiebre, que no se fracture, según esté la veta. Pues eso lo miran mucho los artistas, la veta de la piedra, porque saben que si le pegan así es que se abre. De la otra manera se puede dar con fortaleza, porque va saltando y no. Es decir, la veta es la constitución de la piedra. Las cualidades que Dios puso para que pudiera responder a la santidad que Dios necesitaba de San José, le dio precisamente eso, la veta, la forma, la constitución, para que a la hora de golpear, de recibir lo que nosotros llamamos los golpes de la vida, vean San José, las dudas de San José que indican lo que le costó poder acertar y encontrar cuál era la voluntad de Dios para actuar por el camino que Dios le marcaba. Ese sufrimiento fue para él esos golpes. Las dudas es lo que a San José le martilleó y le forjó en esa santidad. Luego el tener que huir, el verse en esos problemas, en esas dificultades, el niño perseguido de muerte y él, el protector que tenía que cuidarlo, que tenía que defenderlo, pues a trabajar para poder salvarlo, huir, correr. Y eso le creaba esa ansiedad, esas dudas, esas angustias. A veces nosotros nos creemos que los santos son los que han pasado, ¿verdad?, una vida toda ella suave, de gracia, de bendiciones, de un estar ya en el cielo, una gloria, una paz, y nos creemos que el santo es ya. Mira San José, ¿no lo veis? Angustiado y tomando la decisión más terrible, dejar a la Virgen María por agradar a Dios. Pero cuando uno está en esas dudas y acude a Dios en la oración y le pide, Dios le ilumina y le pone entonces en el momento acertado. San José fue predestinado a la santidad y al puesto en el que está hoy en el cielo. Todos tienen la gracia para poder salvarse. De hecho, solo los predestinados son los que se salvan. Al decretar Dios la existencia de esta Jerusalén celeste, quiso y determinó que en ella hubiese un lugar especial para San José. Estar predestinado, tener asegurada la salvación, es una dicha incomparable. Ciertamente podemos decir, ¿y cómo es esto de que tener asegurada, ya el que tiene el boleto, ¿verdad? Yo tengo el billete del avión, yo ya tengo asegurado ¿Está seguro? Pues eso me contaron ya hace unos cuantos años, ¿no? Antes de que yo entrara al seminario. Un señor tenía su billete del avión y se iba de viaje. Y entonces llegó con el coche, lo dejó y salió, lo que son 2 minutos para despedirse. Subió a la casa de su madre
le dijo, se marchó y bajó y llegó uno y le dejó el coche delante del suyo, en doble fila, tapándole la salida, no había maneras de salir. Empezó allí a pitar, a buscar y todas esas cosas. ¿Y todo por qué? Entonces llegó allí que no podía, se desesperaba porque no llegaba al aeropuerto. Lo que hizo, bueno, no es que ya haya que aconsejarlo a nadie, ¿no? Le pinchó las 4 ruedas al otro, de la rabia y la cólera, ¿no? Mira que tener el billete en la mano y perder el avión por culpa de uno que te deja el coche en doble fila. Ni puedes dejarlo ahí, que después se lo va a llevar la grúa, ni puedes hacer, entonces empezar a buscar otra solución, o tienes un accidente. Pueden ocurrir muchas cosas antes de que te montes y el vuelo despegue. Es tener asegurada la salvación. Dios ciertamente sabe que con las gracias, con los golpes, con todo lo que me va a trabajar en la vida, yo voy a responder. Dios sabe que con las cualidades, las virtudes, los dones naturales que me ha dado, no me voy a quebrar. Eso es ser predestinado. Dios sabe esto y sabe lo que me va a dar. Y sabe que me voy a salvar con todos los problemas y las dificultades que voy a tener. Ciertamente, pero ¿y quién lo sabe? Aquí en esta vida nadie lo sabe, salvo una revelación especial de Dios. Entonces no puede causarnos ello una angustia, una tensión, una desesperación, un no sé qué. San Francisco de Sales, siendo aún estudiante, enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, solo por temor de no estar predestinado. Dicen que, Señor, si no he de amarte en la otra vida, al menos que te ame en esta. Y en vez de seguir desesperándose y enfermándose, pensando en que él no era predestinado, que no se iba a salvar, se iba a morir, se iba a condenar, dijo, por lo menos que te ame en esta. Entonces empezó a amar a Dios, porque ya que en la otra vida no te voy a amar, que te ame en esta todo lo que pueda. Y al amar a Dios en esta vida, eso es ser predestinado. ¿Quieres ser predestinado? Obra como un predestinado. ¿Quieres asegurar tu salvación? Obra tu salvación. Lo que no puedo es querer asegurar mi salvación y no hacer nada. Claro, si no haces nada, si no te confiesas, si no recibes sacramentos, si no haces obras de caridad, si no fortaleces tu fe, si no te formas, si no oras, y quieres salvarte, ¿de verdad? No te creo. Si tú quieres salvarte, pero no aseguras tu obra, San Pablo le decía, corro, pero no de cualquier manera, yo corro para alcanzar la meta. Yo confío en Dios, yo sé que Él me va a salvar, pero yo pongo de mi parte y la gracia de Dios no se ha frustrado en mí. Eso dijo San Pablo. Eso sí es lo que podemos hacer, no dejar que la gracia se frustre. Entonces serás predestinado. Pero si vamos haciendo, y por el temor de que, ¿y si no soy predestinado? Si me voy a condenar, pues entonces no hago nada, no colaboro con la gracia, ahí sí que lo hemos hecho. Bien. San José fue el hombre que colaboró, cooperó, respondió a la gracia que Dios le daba. ¿No lo ven ustedes como dice? Nada más que el ángel llegó y le dijo en sueños, José, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se levantó, fue y tomó a María y la llevó a su casa. José, huye con el niño porque vienen a buscarlo. Se levantó, tomó al niño a su madre y huyó a Egipto.
colaboraba con la gracia. Anda que si José se hubiese puesto a pensar, ¿será verdad o será un sueño? Entonces, ¿y si me equivoco? San José colaboró activa, consciente, voluntariamente en el momento en el que Dios le daba una gracia. Y no se lo pensaba 2 veces porque le costara a él, porque le costaba, y le costaba grande. O sea, nada más que pensar, levántate, toma al niño en su mano y huye a Egipto porque están buscando para matarlo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a dar de comer? ¿Y si es mi responsabilidad? ¿Y allí cómo lo voy a hacer? San José no empezó a poner dificultades a la inspiración de Dios. No. Dios me ha dicho esto, adelante. Adelante. Y no es que fuera uno que no se pensaba las cosas y que las hacía, porque eso lo demuestra bien claro cuando toma al niño, ya puede regresar porque han muerto los que perseguían, los que atentaban contra su vida. Y cuando se acercó, empezó a preguntar, ¿quién está reinando? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y entonces le vino otra vez la duda y tenía temor y ahí no se acercó otra vez a Belén. Y entonces el ángel le dijo, vete pero a Nazaret, no a Belén, a Nazaret. Y entonces tomó el camino y se fue para Nazaret por temor de Arquelao. Luego, era prudente, sabía reflexionar, pero cuando Dios le daba una orden, no se lo pensaba 2 veces. Si Dios dice esto es lo que hay que hacer. Luego ya lo otro lo iremos solucionando, pero esto hay que hacerlo. Pero cuando él veía que tenía que tomar determinaciones, se lo pensaba. Se lo pensó con la Virgen, ¿qué hacer? Se lo pensó en el regreso. Y sin embargo, cuando Dios le dio la orden, no se lo pensó. Cuando el ángel le dijo, toma María, huye con el niño. ¿Ven? Las 2 cosas, el equilibrio. Saber en el momento oportuno obedecer inmediatamente y saber cuándo hay que ser prudente y sopesar las circunstancias. Porque si yerra en esto, imagínense ustedes, si no regresa de Egipto por temor, o si no huye a Egipto por temor de equivocarse, ahí sí que Herodes hubiese encontrado al niño y lo hubiese decapitado. Ese es San José, el que en el reino de Dios le ha puesto Dios un puesto muy importante. Ese puesto, él ha respondido. Esto nos dice a nosotros, no temamos. Dios te ha destinado y te da para ello unas gracias para que seas predestinado a la gloria. Pero no te contentes con ser predestinado. Tienes que buscar, y en la gloria, ¿qué puesto es el que Dios quiere para mí? Ese puesto, porque no lo olviden, Adán y Eva tenían un puesto y tuvo que venir un segundo Adán y una segunda Eva. ¿Pero perdieron el puesto en el cielo? No, hicieron penitencia y se salvaron. Pero perdieron ese primer puesto que les tenía destinado Dios. Pero se salvaron. ¿Entonces eran predestinados? Sí, son predestinados. Están en el cielo. No te contentes con ser predestinado, ni te atemorices por no ser predestinado. Primero, si eres predestinado, quiere decir que tienes que aspirar al lugar, a la misión, a la gloria que Dios te ha destinado. Y segundo, para ser predestinado, obra como tal, colabora con la gracia, no te duermas, no te contentes con que ya, si Dios es bueno, me predestina, ya con esto me salvo, ¿qué más me da lo demás? No, aspirar a ese nivel como San José en su puesto es lo que hace la belleza, la armonía del reino de los cielos. Si Dios quiso un paraíso celestial, una gloria de ese templo de la Jerusalén celeste, cada uno de nosotros tiene un puesto para hacer que eso sea bello y hermoso.
no dejes ese puesto por pereza, no pierdas esa gloria por tu falta de colaboración, de cooperación, de trabajo. Que el Señor, la Virgen y San José te den la luz y la fortaleza para responder en lo que Dios quiere y espera de ti.